Estábamos hablando del miedo en la etapa del orgullo. No quiere decir que solo haya miedo en la etapa del orgullo, pero sí que es cierto que el orgulloso tiene miedo a que no le quieran. Entonces ha de perder ese miedo. ¿Cómo puede perder el miedo a no ser querido? Pues liberarse de la creencia que no es digno de ser amado tal y conforme es. La persona que te ame te querrá tal y conforme eres. Y si no te ama tal y conforme eres, aunque cambies, seguirá sin quererte. Si te exige que cambies para quererte, aunque cambies, no te querrá. Eso no quiere decir que sea bueno cambiar lo malo. Por supuesto que es bueno ser mejor persona, pero eso no puede hacerse con el chantaje de que si no cambias, te dejo de querer. Ese cambio ha de nacer espontáneamente y no ha de ser un obstáculo para que los demás no te quieran. Más cosas que hace falta para vencer ese miedo. Pues perder el miedo a ser uno mismo, es decir, intentemos ser naturales, no adoptar una personalidad que no es la nuestra. A veces lo hacemos porque creemos que nos van a querer más, pero en realidad no somos nosotros, por lo tanto no nos están queriendo a nosotros, están queriendo una imagen que estamos dando. Entonces es mejor que nos mostremos tal y conforme somos, y quien nos tenga que querer que nos conozca tal y conforme somos, porque si no luego se llevará un desengaño. Otra cosa importante también, encajar mejor la ingratitud de los demás, es decir, no podemos exigir a los demás que sean como nosotros ni que amen como nosotros. Una buena forma de encajar mejor la ingratitud es no sobreesforzarse en complacer a los demás, y eso significa renunciar a nuestro libre albedrío. Quiero decir que a veces hacemos cosas por los demás no porque nos nacen, sino porque esperamos algo a cambio. Y cuando ese algo a cambio no llega, nos enfadamos con esa persona y le decimos: con todo lo que estoy haciendo por ti, mira cómo me lo pagas. Solución: no hagas nada que no te nazca, porque la persona que hace lo que le nace no necesita ningún pago por lo que ha hecho. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños y llegan las Navidades, les hacemos regalos. Y encima el mérito de esos regalos va para Papá Noel y para los Reyes. Cuando uno ve a sus hijos abriendo los regalos, se siente feliz de verlos a ellos felices. No se guarda la factura para que cuando trabajen le devuelva todo el dinero de todos los regalos, o por lo menos no se debería hacer eso. Yo creo que la mayoría de padres no lo hace. Y eso no lo hace sentirse como que sus hijos no lo quieren, ¿no? O sea, tú has vivido ese momento de felicidad de tus hijos gracias a lo que tú has hecho, y eso te ha llenado. Y no hemos necesitado que nos devuelvan el dinero de los regalos cuando son mayores. Por lo tanto, no pasemos la factura en otros aspectos de la vida. Es decir, si tú no quieres hacer algo por alguien, no lo hagas. Si no te nace, no te obligues. Y si realmente te nace, hazlo, pero hazlo sin esperar nada a cambio. Porque si lo haces así, te sentirás feliz. Haga el otro lo que haga. Y si en algún momento el otro hace algo por ti, pues te sentirás feliz, pero que no sea porque se sienta obligado, sino porque le nace. Por eso intentemos no forjar cadenas de obligaciones, porque yo creo que es un error en los sentimientos actuar de esa manera. Antes, sabéis que tenían la costumbre, los padres cuando tenían hijos pensaban en los jornales que iban a entrar en casa, o si es hijo, el jornal que va a entrar en casa; si es hija, que me cuide cuando sea mayor, ¿no? O sea, tú ya estás estableciendo una cadena. El que viene ya viene con una carga. Y esa carga se va pasando de padres a hijos, porque esos hijos acababan reventados con los padres, pero luego a sus hijos también les exigían lo mismo. Yo cuando fui hija estuve con mis padres hasta el final, tú tienes que hacer lo mismo conmigo. ¿Qué hemos aprendido de eso? Nada bueno.
nada bueno. Los hijos no vienen con ninguna obligación de hacer nada por los padres. Más bien es al contrario. Los padres son responsables de los hijos. Y cuando estos crezcan, si se ha forjado un buen lazo de amor, no hará falta exigirle a los hijos ninguna atención. Nacerá de ellos esa atención cuando los padres, cuando llegue la ancianidad, pues necesiten de la ayuda de los hijos. Nacerá de ellos. Y si no nace, pues problema suyo será. Pero no podemos exigirlo. Por eso tenemos que cambiar un poco nuestra forma de ver las relaciones familiares, porque lamentablemente muchas veces es más fácil querer a las personas que no son de tu familia que las de tu propia familia, por los lazos, por las cadenas que se ponen, ¿no? Por culpa de la educación equivocada. Ya para ir acabando, pero deciros que después de la etapa del orgullo viene la de la soberbia. Digamos que ese paso, esa transición del orgullo a la soberbia viene cuando la persona, manteniendo esa capacidad de amar, se libera de esos miedos, ya encaja mejor la ingratitud y no tiene miedo a ser ella misma. Eso le hace pasar de la etapa del orgullo a la etapa de la soberbia. ¿Qué le queda al espíritu por hacer en la etapa de la soberbia? Le quedan muchas cosas, pero diré la más importante. Alcanzar la virtud más difícil de alcanzar, que es la humildad. Por eso es la última que se alcanza. Ya no voy a decir nada más de la soberbia, voy a ir acabando. Deciros que de todo esto que hemos hablado tenéis más dosis en los libros, en las leyes espirituales y en la ley del amor. Ambos los podéis descargar gratis en internet, en el blog lasleyesespirituales.blogspot.com. De todas maneras hemos traído libros en formato papel por si los queréis tener. Cada libro vale 2 euros y con esos 2 euros se pagan los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Ahora enseguida, pues si los queréis tener ahí, los tenéis a vuestra disposición. Ya para ir acabando y como conclusiones, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a 2 aspectos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo, ni más ni menos. Es decir, que no hay atajos, no hay fórmulas mágicas como se nos ha hecho creer durante mucho tiempo y todavía sigue. Solo lo que consigamos nosotros mismos en nuestra personalidad de desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo es lo que nos hace evolucionar. Y eso se va viendo a través de las pruebas de la vida. Para mí el interiorizar todo esto de lo que hemos hablado me ha ayudado a encontrarle un sentido a la vida. Una de las cosas que he aprendido es que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, no son un sinsentido, sino que forman parte de mi propia evolución. Sirven para que evolucionemos, o en este caso para que evolucione yo, cada uno las pruebas que tiene en la vida para evolucionar. Aunque sí que considero que hay un sufrimiento que es estéril, que es el de la persona que sufre cuando renuncia a sus sentimientos. Este sufrimiento no trae nada bueno, por lo tanto hay que intentar evitarlo al máximo posible. Si lo viéramos de esta manera, si tomáramos conciencia que muchas de las dificultades de nuestra vida tienen un significado que no es el de castigarnos, sino el de ayudarnos a evolucionar, enfrentaríamos las pruebas de la vida con mayor entereza. Incluso la muerte la viviríamos de otra manera, porque en realidad la muerte no existe. La muerte como desaparición de nuestra conciencia no existe. Cuando muere el cuerpo, lo único que ocurre es que nos desprendemos de ese vestido usado y regresamos a la vida en el plano espiritual, donde continuaremos con nuestra vida. En realidad ese plano es en realidad nuestro verdadero hogar. Aquí estamos de paso. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestro país,
va cambiando de una vida a otra, pero nuestra vida en el mundo espiritual es bastante parecida, no cambia tanto. Por lo tanto, cuando nosotros vamos al otro plano es cuando realmente regresamos a nuestro hogar después de un largo viaje. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, siempre con la permanente amenaza de la autodestrucción, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del interior al exterior, del egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar la charla, hacerlo con una cita de un poeta muy famoso, Víctor Hugo, no sé si lo conocéis. Víctor Hugo tenía una hija, bueno, él era ya famoso antes de esto, pero bueno, él tuvo una hija y esa hija falleció cuando era joven. Y entonces el fallecimiento de su hija fue algo que a él le impactó muchísimo. Era una época en la que él vivió, en la que fue el advenimiento del espiritismo, y entonces el contactar con los seres fallecidos en aquella época pues era algo que se estaba explorando mucho, había mucho interés en saber si eso era posible, y él quiso contactar con su hija que había fallecido pues a través de la mediumnidad. Y le costó muchísimo tiempo, no le fue fácil, pero al final, a base de insistir, lo consiguió. Y en todo ese proceso él fue cambiando muchísimo su forma de ver la vida, hasta el punto de que al final pues él entendió pues que esta vida es solo una vida más y que venimos muchas veces. Y al final de su vida pues compuso este pequeño fragmento que quiero leeros, porque explica un poco muy bien cuál es su forma de ver el mundo, que coincide bastante con la mía. Dice así: viviré 1000 vidas futuras, continuaré mi obra, escalaré de siglo en siglo todas las rocas, todos los peligros, todos los amores, todas las pasiones, todas las angustias, y después de miles de ascensiones, librado, transformado mi espíritu, volverá a su fuente, uniéndose con la realidad absoluta como el rayo de luz vuelve al sol. Y ya pues sin más dilación pues daros las gracias por vuestra atención, y si queréis preguntar o comentar alguna cosa pues ahora es el momento de hacerlo. Muchas gracias. Quien quiera preguntar, levanta la mano y le pasamos el micro. Hola, mira, yo quería hacer una preguntita. ¿Sabes que en algunos libros gnósticos, sobre todo los encontrados en Nahá Mádic 45, hay un libro particular que se llama La hipóstasis de los arcontes? Y ahí se habla de estos seres que aparecen después de la muerte, tratan un poco de convencer al alma para regresar de nuevo a la vida. Otras personas que llaman a estos seres guías. Sin embargo, desde el punto de vista de este libro gnóstico, estos seres no serían tan positivos, porque se podría evolucionar en el otro plano sin tener que reencarnar tantas veces, ¿no? Es un poco una visión similar a lo que hay en la visión budista del ciclo de Samsara y lo que se habla en el libro tibetano de los muertos, ¿no? También estos seres que llaman algo así como espíritus del engaño, ¿no? Entonces quería saber un poco tu opinión, porque cuando hablabas de los guías, claro, también está la interpretación gnóstica y ese es un poco la otra, ¿no? Bien, yo no puedo estar de acuerdo con esa visión. Yo creo que eso es una deformación de lo que en realidad puede pasar. Pensemos que cuando nosotros pasamos al plano espiritual, no quiere decir que necesariamente todo sea maravilloso y
tengamos enseguida la recepción por los espíritus más avanzados. Porque en realidad lo que ocurre en el otro plano depende de cómo somos aquí y cómo actuamos aquí. De manera que los espíritus que han actuado negativamente durante ese proceso de paso al plano espiritual no van a ir directamente a la parte buena, ¿no? Se pueden quedar, digamos, a mitad de camino en los diferentes niveles del bajo astral. ¿Esto quiere decir que el hecho de encarnar sea un engaño? Para nada. O sea, la evolución necesita de la reencarnación. Y cuando nosotros encarnamos aquí, no lo hacemos engañados. De hecho, nosotros no encarnamos inmediatamente. No es que vamos allí y nos dicen, ale, vuélvete para atrás. Pasamos bastante tiempo en el plano espiritual. Y en ese tiempo nos da, a veces es muy largo, mucho más de lo que dura la vida física. Y en ese tiempo que pasamos allí, pasaremos por diferentes niveles según nuestra evolución. Y ahí es donde tomaremos conciencia del plan de la evolución. Y cuando encarnemos de nuevo, no lo haremos obligados ni engañados por nadie, sino por nuestra voluntad propia, sabiendo para qué encarnamos y con una preparación antes de encarnar. Eso quiere decir que lo que comentan los budistas, lo de la rueda de encarnaciones, efectivamente llegará el momento en que ya no necesitemos encarnar. Pero eso no se produce porque tú cuando llegues allí digas, no, yo ya me quedo aquí. No. Ocurre cuando tú llegas allí con la preparación suficiente como para no necesitar de nuevo regresar al mundo. Pero eso no ocurre porque tú digas, yo ya me quedo aquí y no encarno. Eso ocurre cuando tú estás suficientemente evolucionado. Entonces, la rueda de encarnaciones no es ningún engaño. Es un plan del mundo espiritual para que evolucionemos por nuestros propios méritos, sin estar condicionados por la realidad del mundo espiritual para tomar determinadas decisiones. Porque si siempre fuéramos conscientes de todo el plan de la evolución, de esos guías, eso en cierta manera quita libertad. Y por eso venimos aquí. Entonces yo sé que se está popularizando mucho en internet este tipo de visiones. Yo esto lo veo como un obstáculo más para ocultar la verdad. Porque cuando aparece una verdad, enseguida aparece una mentira que intenta refutar esa verdad. Y yo estoy viendo muchas ideas que a raíz de extenderse el conocimiento espiritual, muchas ideas que dicen ser espirituales, pero que están llenas de incoherencias y que confunden más que ayudan. Y me doy cuenta que muchas de ellas siempre atacan al mismo punto, al tema de la reencarnación y la evolución a través de múltiples vidas, a través de las experiencias de múltiples vidas. Y me resulta un poco triste muchas veces que las personas que parece que espiritualmente han entendido un poquito de qué va la espiritualidad, que se acojan a ideas que no tienen ni pies ni cabeza porque están de moda. Porque hay modas que yo todavía no las llego a entender. Y que me digan a veces que yo digo lo mismo que otras de esas modas que dicen todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo, me hace darme cuenta que en realidad muchas personas no han llegado a profundizar lo suficiente. Entonces esto es como, esto que tú comentas me recuerda a todos estos vídeos que hay ahora sobre lo de la Tierra plana. Dices, hombre, por favor. A lo mejor eso tapa lo de la Tierra hueca, que sí que tiene pinta de ser real. Entonces, como decir, cuando se explora una cosa que no se deja explorar, vamos a soltar una mentira que ensucie todo. Y así, como lo de la Tierra plana parece bastante evidente que no es así, pues eso ensucia lo de la idea de lo que en el interior de la Tierra puede haber vida, ¿no? Entonces, a mí me ocurre eso, que yo no puedo coincidir en esa apreciación, porque sería tirar por tierra para mí las leyes espirituales que ven la reencarnación como una forma de aprendizaje, no como un castigo ni un engaño.
no quiere decir que Hola, Vicente. Hola. Darte la enhorabuena por estas dos maravillosas obras, las que yo comparto y regalo a todos mis amigos para que puedan influenciar y transformar su vida. Y me gustaría preguntarte sobre, si me lo permites, y no guardo, si puedes contestarme, sobre la intuición y la premonición, y que esta sea verdadera o realidad. Gracias. Yo opino que una de las ayudas que tenemos del mundo espiritual, una de las formas de ayuda es las que tú has comentado. Nos ayudan a través de intuiciones y a través de premoniciones. La intuición suele ser una ayuda cuando tú te enfrentas a algo que por ti mismo solo pues no es suficiente para poder superarlo. Y entonces la intuición es como ese consejo que te dan, que tú no sabes de dónde viene y que te da ese empujoncito que necesitas para entender un poquito o enfrentar la prueba en la que estás. Luego la premonición a veces son avisos para que te prepares para algo que va a pasar. No necesariamente quiere decir eso que tú tengas que hacer algo para cambiarlo. Lo normal es que no puedas hacer nada, sino para prepararte para cuando venga. Por ejemplo, una típica premonición es la muerte de un ser querido o de alguien que tú conoces. No se te da para que lo cambies, simplemente se te da para avisarte para que cuando venga ese momento no lo pases mal. Quien dice eso puede ser otras cosas. Claro, ¿cómo distinguir esto de un pensamiento propio? Yo creo que eso uno lo va distinguiendo a medida que lo va experimentando, ¿no? Quiero decir, la intuición no te regala los oídos, te dice la verdad. Si tus supuestas intuiciones lo único que hacen es regalarte los oídos, seguro o tiene pinta de que no es una intuición. De todas maneras lo irás viendo con el tiempo. Si la intuición te ayuda en algo en tu vida, quiere decir que es buena. Y si no te ayuda en nada, pues a lo mejor no era una intuición verdadera del mundo espiritual. Y con el tema de las premoniciones lo mismo. Si tú al final ves que eso que a ti te había parecido una premonición nunca llega al momento en que aparezca en tu vida, pues a lo mejor simplemente era pues un sueño que ha reflejado algún miedo tuyo. ¿Y de dónde proviene? Las ayudas del mundo espiritual, o sea, cuando la intuición y la premonición vienen del mundo espiritual, viene de los guías que quieren ayudarnos. Cuando es, digamos, son falsas premoniciones o intuiciones, muchas veces viene de las preocupaciones de la mente. Entonces, uno tiene que poner la conciencia, los 5 sentidos para ir sabiendo distinguir de dónde viene cada cosa y saber separar, digamos, el ruido de tus pensamientos de las intuiciones reales. Eso se suele saber porque la impresión que dejan es muy diferente, ¿no? Las intuiciones, las premoniciones impactan bastante profundamente en el interior. Las preocupaciones y la voz de tu propia mente, digamos que es como más mediocre, por decirlo de alguna manera, su impacto en tu interior. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Voy a tratar de ser generalizada, a ver si ayuda. En cuanto a la ley del libre albedrío, cuando hay unidad, cuando hay comunicación de parte de los espíritus, uno recibe información, nos capacitan o nos aconsejan, ¿no? Pero en el caso de que uno siente que no puede hacer lo que ellos aconsejan, quizás uno se siente con miedo, que va por otro lado, que no va por el lado de la sabiduría, que uno elige, sigue el sentimiento y va por otro lado, no por lo que ellos indican. Y ahí uno puede sentir culpa o miedo. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿qué hacer ante esa encrucijada? ¿Seguimos nuestro sentimiento, nuestro libre albedrío? ¿Eso nos genera algo, algún karma futuro? Bueno, primero hay que analizar, saber esa voz supuesta del mundo espiritual,
de dónde viene, porque no todo lo que viene del mundo espiritual es bueno, porque hay espíritus en diferentes niveles de evolución. Los espíritus que son elevados nunca jamás te obligarán a hacer nada. Como mucho te aconsejarán si tú preguntas. No te dirán tienes que hacer esto. Por eso cuando un espíritu es impositivo y en cierta manera te está coaccionando a hacer algo, ten por seguro que ese espíritu no es un espíritu avanzado. Independientemente de que sea avanzado o no, al final todo tiene que pasar por ti misma, por tu voluntad. O sea, saber decidir tú si quieres o no quieres eso en tu vida. Y con tu libre albedrío decides si seguir o no seguir ese camino. Y luego ya tu conciencia te dirá por qué has tomado esa decisión. Si la tomas por miedo, mal camino. Porque si tú quieres hacer algo y por miedo dejas de hacerlo, el problema ya no es lo que te han aconsejado, sino que tú misma te reprimes por el miedo. Y entonces lo que hay que hacer es trabajar el miedo. Yo no intentaría hacer las cosas por el posible karma que te pueda generar, sino más bien por el convencimiento interno de que estás haciendo lo correcto. ¿Sabes? Porque es que si no, al final acaba siendo una evolución con temor. No voy a hacer esto por el karma que pueda venir. No es buen camino ese. El camino para mí correcto es: voy a hacer esto porque estoy convencido de que quiero esto y porque esto me va a hacer feliz. Esa es mi forma de verlo. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí. Hola, yo quería preguntar algo. Hace mucho tiempo leí sobre las visiones de la luz al final del túnel, pero también leí otra versión de otras personas que no tenían esa experiencia tan bonita, sino todo lo contrario, que estaban en un sitio, pues lo que describen como el infierno, como bestias que les hacían daño constantemente, que olía a azufre, que había mucho calor, que no podían hablar, pero sabían qué había hecho esa persona para estar ahí. Y pues gente que se había intentado suicidar y que había vuelto a la vida y había tenido estas experiencias. Es algo a mí que me agarró muchísimo cuando lo leí. Me gustaría saber qué piensas sobre eso. Que sí, que hay casos así y que efectivamente hay mayor cantidad de casos de esta naturaleza en las personas que se intentan quitar la vida. Es decir, la experiencia cercana a la muerte del suicida no suele ser casi nunca positiva, casi siempre negativa, como decía Bancal. Siempre negativo, nunca positivo. Pero eso es porque están anticipando el momento en el que se van. Entonces, al no ser ese el momento y al haber cometido un acto tan negativo como es el quitarse la vida, digamos que su vibración astral lo que hace es situarse en las franjas del astral inferior, que es donde están los espíritus poco avanzados y donde, digamos, la naturaleza de ese mundo es siniestra, ¿no? Es lo que también se llama el abismo, ¿no? Yo creo que hay una película que se llama Nuestro Hogar, no sé si la has visto, o Astral City. Bueno, es una película brasileña, no solar, está basada en un libro de un medium, Francisco Cándido Xavier, y han recreado, la han hecho en película. Entonces la película cuenta la historia de un médico, pues brasileño, que falleció y que en un determinado momento tuvo la oportunidad de contactar con un medium, que fue Francisco Cándido Xavier, y explicarle todo lo que había sido su periplo desde que desencarnó hasta que se comunicó. Y entonces pues le explicó pues que también pasó por el abismo, por el bajo astral y los diferentes lugares por donde fue pasando. Entonces yo creo que es una buena película para hacernos una idea de cómo es el plano espiritual, que no es todo bonito, que también hay partes, es una gradación, desde las más bajas hasta las más altas, y que en función de lo que tú vas evolucionando te vas a situar, y de lo que has hecho en la vida te vas a situar en un lugar u otro.
Lógicamente, cuando alguien ha hecho atrocidades como asesinatos y cosas de ese estilo, no se puede esperar que ir a un mundo de luz maravilloso, no, se va a ir al astral inferior, y en el astral inferior no va a haber espíritus guía bondadosos, va a haber espíritus de la misma naturaleza que ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que trae ese tipo de experiencias negativas. Sí. Esto quiere decir que las personas que se suicidan sí o sí tienen que pasar por ese bajo astral. Las personas que se suicidan temporalmente pasan por un periodo de turbación donde pueden estar en contacto con el bajo astral. Aunque eso también influye en los atenuantes, es decir, mira, la pregunta que tengo, por favor, es respecto a cuando se siente a un ser querido y este ser querido, o sea, sabes el olor, por ejemplo, y sabes que es él, pero pasan los años y de repente vuelve otra vez. ¿Dónde se quedan estos seres queridos que vuelven otra vez a venir? La preocupación de... ¿Están bien? Que si están apareciendo constantemente. Bueno, hay que pensar que cuando uno pasa al plano espiritual, su movilidad no es como la nuestra. Nosotros necesitamos desplazarnos andando, en coche, en tren. El espíritu viaja a la velocidad del pensamiento, por lo tanto, para el espíritu no es una dificultad el pasar del plano espiritual al plano físico cuando lo necesite. A lo mejor no es porque ellos lo necesiten, porque lo necesitamos nosotros. Quiero decir que nosotros permanentemente recibimos la visita de seres queridos. Eso suele ser más cuando estamos durmiendo, porque también nosotros podemos viajar donde están ellos. Y en ese momento podemos contactar con ellos. A veces eso representa pues que ellos han venido a visitarte por algún motivo, y una manera que ellos tienen de hacerse notar es, por ejemplo, pues a través de despedir un determinado olor. A veces intuyes que están ahí aunque no los ves, incluso a veces se pueden ver, a veces se escuchan, a veces tocan cosas de la electricidad, porque es lo que es más fácil para ellos interaccionar. Pero eso no quiere decir que necesariamente hayan estado todo ese tiempo ahí contigo, que se hayan quedado retenidos. Sí que es cierto que hay casos, que hay espíritus que cuando pasan al otro plano no quieren admitir que se han muerto y no pasan a donde tendrían que pasar, por voluntad de ellos. Y es entonces cuando están temporalmente, intentando hacer, creyendo que están vivos, intentando hacer la vida que llevaban antes. La diferencia es que ellos se dan cuenta que nadie los ve, a no ser determinadas personas que tienen una sensibilidad, como la película de Sexto Sentido, ¿no? Entonces llega un momento que cuando ellos reflexionan, siempre hay en el mundo espiritual alguien que está ahí para acompañarles, pero tienen que querer ellos. Yo me pregunto entonces, ¿no han encarnado todos estos años? Si tú los has podido percibir, lo normal es que no hayan encarnado. Eso no quiere decir, aunque es verdad que el espíritu, cuando encarna, cuando está durmiendo, puede viajar, y al viajar y salir del cuerpo puede ir a otros lugares, pero es más habitual que sean espíritus que todavía no han encarnado, sobre todo si no ha pasado mucho tiempo. Quiero decir que las encarnaciones no es te mueres hoy y mañana vuelves a encarnar. Puedes estar 50, 80 años desencarnado. Eso depende de la necesidad del espíritu. Hay espíritus que encarnan más habitualmente, más rápidamente, y otros que tardan más. Hola. Pues tengo muchas preguntas, pero yo digo que me dio curiosidad un poquito lo que le estabas respondiendo a ella, que tiene que ver cuando un ser querido se muere y la persona pues lo llora y va, que no lo supera, y dicen, déjalo descansar, déjalo ir, porque entre los mismos familiares y eso dicen, no, es que yo me siento que toca, que busca, o sea, que no se va. Entonces dicen, pues a mí me han dicho, tienes que orar y no sé, y pedirle perdón, o a lo mejor hay algo que le atormenta, tienes que dejarlo ir. Eso que es cierto hay de que las personas pueden quedarse. Por lo menos yo tuve más o menos, como por decir, un tío, se murió un tío mío, y la esposa, o sea, que fue más de un año, sinceramente, que fue día y noche, o sea, esa mujer me tenía en el cementerio
abrían las puertas y le tenían que decir, señora, ya tenemos que cerrar esto, y ella iba todos los días. Y ella en casa decía que escuchaba que ponían la canción de, o sea, muchísimas cosas. Y aparte tuvo que ir a un psiquiatra y todo porque decían que ella no le dejaba, o sea, no dejaba que cruzara las puertas del más allá. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es cierto o no? No exactamente, no es exactamente así. A ver, sí que es cierto que cuando el espíritu fallece, si está muy arraigado a este plano y está... lo normal es que esté un tiempo intentando comunicarse con sus seres queridos para que ellos sepan que está bien y que no deben sufrir tanto, ¿no? Pero llega un momento en que ya no pueden demorar. Si ellos ya tienen claro que van a pasar al otro lado, el que un familiar esté sufriendo por ellos, eso no les va a impedir irse al plano espiritual. Si el espíritu todavía está muy aferrado a la vida del plano físico y todavía echa mucho de menos su vida aquí, puede ser que para ese espíritu el que su familiar esté llorando sí que sea como un motivo más para quedarse aquí, pero no quiere decir que le esté reteniendo eso en particular, sino más bien su apego por la vida, entre los cuales está pues esa relación. Y de hecho, si esa misma persona, que hace poco una amiga se murió de cáncer y era ya muriéndose y seguía gritando, no me quiero morir, ayúdenme, que eso no está tan encargado de la vida. ¿Me quiero morir o no? O sea, ella decía que no se quería morir, Sí. ayudar, no se quería morir. Sí, eso es porque están aferrados a este plano. Entonces ellos mismos se dificultan la entrada en el plano espiritual porque ellos mismos ponen obstáculos y muchas veces los espíritus porque igual que nos ayudan a nacer para este mundo, hay espíritus que se dedican a ayudarnos a morir y que vienen a ayudarnos a desencarnar. Entonces si el espíritu, o sea la persona es reacia a pasar al otro plano, está dificultando su encarnación, su desencarnación, y entonces tarda más en pasar al otro plano y en incorporarse a su vida en el plano espiritual. Claro, los espíritus pueden ayudar, pero no pueden ir en contra de la voluntad de un ser. Pero tarde o temprano, cuando a uno le llega el momento, por mucho que se quiera quedar aquí, el cuerpo se muere y en ese momento se separa. Y cuando eso ocurre, hay espíritus que poco a poco se integran en la vida en el plano espiritual y hay algunos que se aferran a estar aquí. Y estos que se aferran a estar aquí son lo que se llaman los espíritus errantes. El motivo por el cual se aferran, pues cada uno tendrá uno, pero normalmente es por apego a la vida material y por poco interés en explorar lo que hay en el otro lado. Entonces sí que es verdad que esto en cierta manera no facilita el despegue, pero cuando un espíritu ya tiene claro que está en el otro plano, no se puede quedar permanentemente con el familiar que siente dolor, porque si no, no podrían hacer su vida allí muchos espíritus, porque la mayoría de gente siente dolor cuando se mueren sus seres queridos y les cuesta asimilarlo. Entonces sí que es cierto que el de aquí, lo que mejor puede hacer el de aquí para ayudar al que se ha ido es intentar no aferrarse al dolor y entender que sigue la vida en el otro plano y facilitarle las cosas, pero no necesariamente es el que siente dolor el que retiene al espíritu. Normalmente suele ser él mismo, por su forma de ver las cosas, el que se queda en este plano más tiempo del que le toca. Y ahora sí, la pregunta que quería, que me inquieta muchísimo, es lo que, o sea, según mis creencias, mis padres, pues más que todo mi madre es muy religiosa toda la vida. Y a mí pues, yo pensaba, yo decía, mi madre me decía a mí pues, que el mundo se acaba para que se muera. Perdón, no te Que el mundo se acaba para que se muera. O sea, cuando dices de que va a haber un final del mundo y eso, mi mamá me decía, el mundo se acaba para que se muera. O sea, te mueres, se te acaba el mundo. Entonces yo digo que el va, cuando tú empezaste la conferencia que decías, todas las preguntas que uno se hace, como para qué hemos venido, o sea, cuál es nuestro propósito acá, cómo puede uno pensar, cuánto va a tener que, o sea, porque hay personas de que nacen y se mueren de vejez, a otras que nacen y se mueren siendo tan bebés, y otras que nacen y se mueren, o sea, de repente de una enfermedad. O sea, yo digo, eso lo puede evitar, es que no sé cómo se dice eso, el mundo, o uno mismo se busca la
muerto, o que dice que este planeta pasó por ahí, no era el día, era su día, y cuando uno tiene el día de la muerte, para que puede pasar por donde sea, caerse de esta silla, lo que sea, pero el día de la muerte es el día de la muerte. O sea, yo quisiera como saber si eso es cierto, si uno se muere el día que le toca, o eso depende de qué. Sí. Normalmente antes de encarnar nosotros decidimos cuánto tiempo vamos a estar aquí en este plano. Ese tiempo puede ser mucho, puede ser morir en la juventud o incluso ni llegar a nacer y solo haber experimentado el proceso de gestación. Esto va a depender de lo que el espíritu quiera y necesite para su evolución. Entonces, en cierta manera, es algo que es como una predestinación, ¿no? Que forma parte del destino, pero un destino que tú has decidido antes de encarnar. ¿Eso quiere decir que siempre sea ese el caso? Pues a veces no. Por ejemplo, el que se suicida se está yendo antes de tiempo. O el que ha tenido un accidente porque iba borracho y se estrella, ese tal vez lo más seguro es que se haya ido antes del tiempo que le tocara. Entonces en esos casos no, pero cuando una persona no ha hecho nada en particular para que ha influido en causarse la muerte, es porque ya suele ser cuando le tocaba, incluso aunque sea un niño. Y alguien puede pensar, ¿y qué sentido tiene una vida tan corta? ¿No? Desde el punto de vista espiritual, lo importante no es lo corta o larga que sea la encarnación, sino que saques buen provecho de ella. Si esta vida ha sido corta, la siguiente ya será más larga. Por ejemplo, imaginemos una mujer que tuvo un hijo y cuando era pequeño lo abandonó porque pensaba que él era un problema, lo abandonó y el niño murió. Y murió a los 5 días, ¿vale? Pues ahora a lo mejor en otra vida ese espíritu encarna y a los 5 días se acaba su vida, porque está viviendo la misma experiencia que hizo pasar a su hijo, ¿no? La de venir a este mundo y verse impedido de continuar por su propia decisión, ¿no? Entonces ahora lo vive, pero a lo mejor lo que causa la muerte es una enfermedad, sin que nadie tenga que, digamos, cargarse kármicamente por esa decisión. Entonces se vive esa experiencia, pero por una enfermedad, por una causa fortuita. Entonces ese tipo de cosas pasan y así se experimenta esa sensación de querer venir al mundo para vivir y que se te impida continuar. Entonces cualquier tiempo de vida, sea corto, sea largo, tiene un propósito. Hay espíritus que se han programado para 20 años y cuando llegan los 20 años se van. Y no, a lo mejor no tiene que haber necesariamente una razón kármica, simplemente que ha cumplido el tiempo que esa persona se había previsto, porque a lo mejor pues, una vida más larga se le hace muy cuesta arriba. A veces cuando son vidas cortas también tiene que ver con el aprendizaje de lo que es perder a un hijo, porque tú se lo hiciste perder a alguien, por ejemplo, que mató a un niño, ¿no? En una vida, pues a lo mejor en una vida vivirá su propia muerte y en la siguiente vivirá la muerte de su propio hijo. Y así experimenta todo el sufrimiento que ha causado con esa primera decisión. Entonces hay muchos detalles que pueden explicar por qué una vida dura lo que dura, si es corta o es larga. Yo suelo recomendar un libro que se titula Sembrando y Recogiendo, de Ramatiz, porque es un libro que explica casos de vidas aparentemente como muy cargadas de fatalidades, ¿no? Que parece que la persona tenga mala suerte al nacer y todo le vaya mal. Entonces, cuando tú lees sobre esa vida, piensas, pues qué mala suerte que ha tenido este espíritu, pero luego te muestran lo que ha hecho en otras vidas que está conectado con lo que le ha pasado en esta, y entonces ya entiendes el porqué, ¿no? De todo. Entonces ponen casos muy dramáticos para que cojamos un buen ejemplo de que la ley de la justicia espiritual se cumple para todos y la aparente fatalidad del destino tiene un significado. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? Una pregunta personal. ¿Cómo es cáncer? No. Pues si no tenéis nada más, lo dejamos aquí.
Muchas gracias.